Tengan ustedes un feliz día y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que Dios los llene de muchas bendiciones. El tema que vamos a hablar hoy es sobre el temor. Hoy en día hay muchas personas que están atemorizadas por todas las cosas que están sucediendo. Y no es en vano, pues en realidad da espanto, temor, ver las ciudades abandonadas, los negocios, hasta las iglesias y los centros espirituales, las sinagogas, los templos cristianos, las ciudades paralizadas. Esto por muchas razones. Estamos rodeados de incertidumbres que nos ocasionan dolor y que pueden abrumarnos con preocupaciones. En efecto, nuestra sociedad está asediada por el temor. Basta con escuchar, leer o ver las noticias para enterarnos de eventos aterradores que ocurren en el mundo. Pese a todo eso, el pueblo de Dios ha sido llamado a vivir sin temor, dice el Salmo 46:10. Pero ¿cómo podemos estar quietos o calmados en medio de una generación atemorizada? La única manera es recordando lo que el Señor ha prometido para fortalecernos, ayudarnos y defendernos sin olvidar que Él siempre cumple su palabra. ¿Pero qué es el temor? Es la sensación inquietante de miedo, como una alarma o advertencia de que algo malo sucederá, que es ocasionada por una amenaza o sentimiento de pérdida de control en cualquier situación. Por otra parte, cuando la Biblia habla del temor de Jehová, no se refiere a una sensación negativa, sino a la demostración de respeto y reverencia al Dios santo y justo, que nos corona de favores y misericordia, dice el Salmo 103:4. Vemos entonces que el temor de por sí no es malo, pero que si nos acosa de continuo puede convertirse en un problema de enormes proporciones. Hay dos tipos de temor. El primero es el temor al Señor. No hablamos de miedo, sino de una reverencia a Dios por su poder y su majestad. Es cuando reverenciamos, reconocemos la grandeza, la majestad de Dios y nos impulsa a tener una reverencia, un respeto, porque nuestro Dios no es cualquier Dios. Nuestro Dios es conocido como Dios de dioses y Señor de señores. Este temor es un conocimiento de todo lo que Dios es. Es el cual viene cuando conocemos sus atributos, grandeza, conocemos que es omnisciente, omnipotente, todopoderoso. Es cuando tenemos este conocimiento de que Él es omnisciente, es decir, que todo lo conoce. La palabra no está en nuestra boca y Él ya la conoce. Dios también es conocido como omnipotente, es decir, que para Él todo es posible. Este conocimiento nos infunde un temor, pero el temor al Señor nos lleva a grandes bendiciones. Y el temor de Dios vino a mi vida, dice. Desde entonces he podido ver cómo mi vida ha sido como la senda del justo, de aumento en aumento, ante que el día es perfecto. El temor nos lleva a la vida, el temor a Jehová. Hay una preciosa escritura en Proverbios 19:23 que dice: el temor de Jehová es para vida, y con él vivirá lleno de reposo el hombre, no será visitado del mal. Nos da bendición y con él vivirá lleno de reposo el hombre, es decir, tiene seguridad, tranquilidad, porque sabe que está sirviendo a un Dios que es todopoderoso, y por eso dice la escritura que no será visitado del mal. El segundo temor
es el miedo a alguien o a algo. El segundo temor o miedo a algo o a alguien es algo diferente, porque esta clase de temor nos lleva a la angustia. El temor del Señor nos lleva a la paz, a estar tranquilos, a esperar en Dios, en sus promesas, en su soberanía, en su provisión. Pero el temor a alguien o algo nos lleva a la angustia, al miedo, a la cobardía, a la desesperación, a la derrota, al fracaso. ¿Cuántas personas no se sienten deprimidas? Ya hay ciertos medios de comunicación trayendo ciertos consejos para tratar de alentar a los ánimos de las personas porque han caído en pánico, en depresión, atemorizadas, y esta clase de temor se puede convertir en un espíritu de miedo en la persona. Cuando el espíritu de miedo se apodera de la mente y el corazón de una persona, hay que tener cuidado. No podemos, como el pueblo de Dios, permitir que ese espíritu de temor se apodere de usted. Muchos tienen temor al fracaso, muchas personas no hacen lo que Dios les ha enviado a hacer porque tienen temor a fracasar. Tal es el caso de los 10 espías cuando fueron enviados a la tierra prometida, y toda aquella generación que quedó postrada en el desierto, lo que los llevó al fracaso cuando aquellos 10 hombres dijeron, contrario a lo que dijeron Josué y Caleb, la tierra es buena, pero los moradores son gente alta, gigantes. Las ciudades fuertes, amuralladas, imposible de poderlas conquistar, y todo el pueblo se desanimó. Por 10 hombres toda una nación se desanimó y quisieron volver a Egipto. Y todos quedaron postrados en el desierto por el temor y por el miedo. No tenga usted temor. No podemos dejar que el miedo se apodere de nuestros corazones. Si hay gigantes, si hay ciudades amuralladas, hay cosas imposibles, pero para el hombre, porque para nuestro Dios nada es imposible. Lo que quita el temor te quita la obediencia, el gozo, la disciplina, el querer la vida, la visión, el amor al prójimo, la seguridad y la fe. Te quita la imaginación. Te llena de dudas. Pero ¿qué trae el temor? Trae el afán, la ansiedad, la inseguridad, el complejo, la tartamudez, enfermedades, alteraciones en la reacción física, en el metabolismo, pérdida de sueño, incapacidad, tensión interna. Vives cada día mal, porque ese temor corroe en tu vida, te hace daño. Pero, ¿cómo podemos vencer ese temor? Pues bien, la fe es el mejor antídoto contra el temor. La fe tiene 2 enemigos que son la duda y la incredulidad. Lo primero que debemos saber es que lo contrario a la fe no es la duda, es el temor. Porque una persona que viva en temor no puede andar en fe.
ya que el resultado del temor es la duda. El temor tiene tanto poder como la fe, pero en forma negativa. La fe mueve a Dios, el temor mueve al enemigo. La mayoría de tus temores desaparecen cuando crece la confianza en la fidelidad y el poder de Dios. Sin embargo, algunos temores no desaparecen a pesar de la fe. Esto se debe a tus recuerdos y traumas del pasado que han creado inseguridades en tu personalidad e imágenes exageradas y desvirtuadas sobre el techo del pasado. El Salmo 34:9 dice: Temed a Jehová, vosotros sus santos, porque no hay falta para los que le temen. El temor que aprueba Dios, el temor de Dios. Es uno de los dones del Espíritu Santo, el cual inspira reverencia de Dios y temor de ofenderlo, y aparta del mal al creyente, moviéndolo al bien. Deuteronomio 10:12 dice: Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti, sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma? Es uno de los dones del Espíritu Santo, el cual inspira reverencia de Dios y temor de ofenderlo, y aparta del mal al creyente, moviéndolo al bien. Es el don que nos salva del orgullo, sabiendo que lo debemos todo a la misericordia divina. Por el temor de Dios se llega al sublime don de la sabiduría. El temor de Dios es saludable. Consiste en un sentimiento de profunda reverencia hacia el Creador, y es un temor sano de desagradarle por el aprecio que se tiene a su amor leal y bondad, y debido también al reconocimiento de que es Él, juez supremo y todopoderoso, aquel que puede castigar o destruir a los que le desobedecen. Se describen dos clases de temor de Dios, el temor filial y el servil. El temor de Dios filial es aquel por el que se detesta el pecado o se aparta de él, no por las penas con que son castigados los pecadores, sino porque aquello es una ofensa a Dios, algo que le desagrada a Él. Por otra parte, el temor servil es el que evita el pecado por la pena que lleva consigo. El temor de Dios bíblicamente. El temor de Dios trae confianza y seguridad a los que andan en integridad. El temor de Dios es aborrecer el mal. El temor de Dios es sabiduría. El temor de Dios es una actitud de reverencia y respeto hacia Dios que pasa progresivamente por las siguientes etapas. Una conciencia de que Dios es el dueño de nuestras almas y tiene el poder de otorgarnos la salvación eterna o condenarnos a la destrucción. Aunque la motivación que genera este temor es completamente egoísta, es preferible a no tener ningún temor de Dios. Una conciencia de que Dios está permanentemente mirando todo lo que pensamos, decimos y hacemos, y que Él tiene el poder para premiarnos o castigarnos de acuerdo a nuestra conducta, lo cual nos debería motivar a ser cuidadosos y apartarnos del mal. Un deseo consciente y permanente de agradar a Dios en todo lo que hacemos y no ofender su santidad. Un reconocimiento humilde de que Él es Dios y nosotros somos sus criaturas,
y por lo tanto Él es digno de ser temido y reverenciado. Para vencer el temor debes aferrarte a las promesas de Dios específicas para cada caso y confiar en su poder y fidelidad. ¿Cuántas promesas de Dios para que puedas vencer el temor? Hay momentos de lucha espiritual donde se establece una verdadera batalla en la que tu voluntad, la calidad de tu corazón y la perseverancia en la fe y en la palabra de Dios son indispensables para liberarte de la cadena del temor. El temor puede ser usado por el enemigo cuando trates de dejar una atadura, un mal hábito o pecado, poniendo dudas en tu corazón. Este temor es a lo desconocido. Cuando trates de restaurar tu vida, en tu mente surgirán grandes dudas nacidas de la inseguridad de poder enfrentar nuevas situaciones y necesidades. Por eso es muy importante estar decidido a creerle a Dios y a sus promesas bíblicas y no a tus pensamientos negativos que afectan tus emociones y sentimientos. Recuerda que Dios tiene una respuesta para vencer cualquier clase de temor. Por eso debes escudriñar siempre la Biblia. El Espíritu Santo te dará el pasaje bíblico o versículo que necesitas y que debes interiorizar en tu corazón. Sentir temor en situaciones peligrosas, reales, es normal, pero estar atado al temor te impide libertad interior. Cuando estés en ese trance debes recordar lo siguiente. El Señor es tu guardador, el Señor es tu sombra a tu mano derecha. Salmo 121:5. Por eso es muy importante confiar plenamente en Dios. Debes recordar para vencer que no estás solo, pues cuentas con la presencia de Dios cuando duermes y cuando estás despierto, siempre. Si temes, debes permitir que Dios trabaje en tu corazón y te perfeccione en su amor. Para eso es necesario que confíes. Él tiene el control de todas las cosas en tu mundo interior y en el mundo que te rodea. Para ser libre del temor debes enfrentarlo y declararle la palabra de Dios específica que tiene poder para vencer. También debes buscar apoyo en la oración y en el compañerismo con hermanos espirituales con una sana doctrina. Tienes la palabra de poder vencer el temor y te transforma, porque tienes el poder, el respaldo, la protección de Dios y puedes confiar en Él. Esto es lo que te dice el Señor y debes asumir su palabra para actuar y en temores específicos y en momentos de crisis. En las manos del Dios omnipotente podremos hacer frente a cualquier temor y ansiedad que intente controlar nuestra vida y alterar nuestra relación con nuestro Padre Celestial. Gracias, hermanos, que Dios me los bendiga.